Bienvenidos a esta media emisión San Marcos 2018-1. Vamos a continuar con la pregunta 93. En el sector público del Perú, el ingreso recaudado es casi siempre menor al gasto ejecutado. Para cerrar la brecha, los responsables de las diversas entidades públicas aceptan obligaciones ante instituciones nacionales o extranjeras. La suma de los compromisos es conocido como deuda externa, deuda pública, acreencia nacional o déficit público. Veamos. El presupuesto público. El presupuesto público es un documento en el cual se proyectan ingresos y gastos del Estado. Cuando se han ejecutado, suele ocurrir que los gastos fiscales sean mayores a los ingresos del Estado y se genera una situación de déficit fiscal. Este déficit fiscal muchas veces es financiado con préstamos internos y externos que constituyen la deuda pública. La deuda pública se denomina esto. La respuesta es la C. La pregunta 94 dice lo siguiente. Desde el 90, la Organización de las Naciones Unidas realiza esfuerzos entre los países miembros para extender y mantener un conjunto de datos que permita la comparación entre ellos. La tarea desplegada por el organismo supranacional se sintetiza en el indicador del desarrollo humano. Al emplear este indicador, los países se comparan básicamente en términos de qué: calidad de vida, avance tecnológico, crecimiento económico, inversión ejecutada, resultados educativos. Veamos cuáles. Indicadores económicos. En los últimos años se utiliza el índice de desarrollo humano como un indicador de calidad de vida de la población. El índice de desarrollo humano es el elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, y en su elaboración se utilizan variables que muestran que el PBI per cápita, el logro educativo y la esperanza de vida siguen en el último ranking sobre el índice de desarrollo humano. Nuestro país tiene un índice de desarrollo humano alto. Entonces la calidad de vida sería la respuesta, la alternativa A. La pregunta 95 dice lo siguiente. San Agustín, en su obra autobiográfica Confesiones, discutió, entre otros tópicos, el problema del tiempo, el cual guarda relación con su preocupación como cristiano por el tema de la importancia de la fe, dignidad humana, primacía de la iglesia, salvación del hombre o negación de los placeres. Veamos, filosofía medieval. En el título 11 del libro de Confesiones de Agustín de Hipona, reflexionó acerca del tiempo. Aquí él nos plantea que Dios es el creador de todas las cosas, incluido el tiempo. Eres el autor y fundador de todos los siglos. Tú creaste todos los tiempos y tú eres anterior a todos los tiempos. Es así que el objetivo principal del autor es sustentar la existencia de Dios y por ende su fe. La importancia de la fe es la respuesta correcta, la A. La pregunta 96 dice: Tales de Mileto consideraba que el agua era el principio constitutivo material de toda naturaleza viva y por todo estaba lleno de dioses. De acuerdo con esta idea, se puede inferir que para el primer filósofo esta sustancia expresaba mejor que cualquier otra por sus características. ¿Qué características? La alternativa A dice el incesante cambio de las fuerzas naturales. La B dice la vida y lo misterioso que resultaba explicarla, la permanencia e inmutabilidad del universo, la lucha y la armonía existente en el universo, y la E, el carácter empírico de la naturaleza. Bien, la filosofía antigua. Como Tales de Mileto consideró que el agua era el elemento constitutivo de la naturaleza viva y llena de dioses, entonces esta sustancia expresaba mejor el incesante cambio de las fuerzas naturales. La respuesta es la A, incesante cambio de las fuerzas naturales. La 96 es la A. La 97 dice: Santo Tomás de Aquino, debido a la influencia de las obras de Aristóteles, se convenció del papel activo del intelecto en el proceso del conocimiento y acabó afirmando que el intelecto está vacío al inicio, como una tabula rasa en la que hay que empezar a escribir. De acuerdo a esta convicción, se infiere que las ideas se construyen por un método a priori, la deducción de un proceso complejo y abstracto, la imaginación permite la formulación de las nociones
o a partir de la deducción se formulan los conceptos. Y la E dice las nociones se formulaban por proceso de inducción. Esta es una filosofía medieval de Santo Tomás de Aquino y Aristóteles. Bueno, Aristóteles fue una de las grandes influencias que tuvo Tomás de Aquino en diversos postulados que sucedió en el caso del conocimiento. Tomás de Aquino coincide con Aristóteles al afirmar que el entendimiento surge de los sentidos que nos brinda la información de las cosas. Entonces las nociones se formulaban por un proceso de inducción. Entonces la alternativa es la correcta. La pregunta 9.8 dice lo siguiente. La denominación griega filosofía denota amor a la sabiduría y es a la vez indicación de la esencia más íntima de la filosofía, esa esencia que durante mucho tiempo no se entendió en su función central, a saber, en su finitud, y esta no queda entendida porque en una actitud de aparente modestia y con una cierta emoción se confiese finalmente que nuestro saber es al cabo fragmentado. Lo decisivo no es querer recorrer hasta el fin, pese a su infinitud, los caminos que supuestamente que hayamos podido abrirnos siempre, sino emprender en cada caso un camino nuevo, distinto. Este es Heidegger Martin 2001, Introducción a la Filosofía. A partir de la argumentación de Heidegger se infiere que la esencia de la filosofía consiste en que sabiduría finita y fragmentaria, fragmentación del saber, actitud de modestia ante la sabiduría, búsqueda de la exactitud o incesante búsqueda del saber. Bien, el texto de Heidelberg se plantea la definición de la filosofía como un amor al saber. El autor realiza carácter incesante de la filosofía al emprender su búsqueda del saber. Es una incesante búsqueda del saber. La alternativa E es la respuesta. Bien, la pregunta 99 dice lo siguiente. Según Francisco Miro Quesada, la lógica matemática es un sistema que ha sido abandonado por la tradición filosófica occidental, posee un lenguaje formal que emite los tres principios clásicos, excluye totalmente las formas del pensamiento racional, carece de sentido o privilegia el principio de no contradicción sobre los otros dos. Bien, veamos acá la respuesta de la 99. Veamos este texto. Dice, los filósofos griegos creyeron que existen principios lógicos privilegiados que son esenciales al pensamiento racional. Estos principios famosos bajo los nombres de principio de identidad, no contradicción y el tercio excluso han sido aceptados por la totalidad de la tradición filosófica y científica desde los griegos hasta nuestros días. Son tres principios: identidad, no contradicción y tercio exclusivo. Continúo. La lógica matemática clásica los ha incluido entre sus principios y la moderna filosofía de las matemáticas está sumamente involucrada con su significado, su validez y su crítica. Así pensamos que la lógica clásica puede ser concebida como una lógica que incluye los tres principios griegos. Miro Quesada las dice, las lógicas heterodoxas y el problema de la unidad de la lógica, Rosas Diógenes y lógica de aspectos formales y filosóficos. Entonces, según Miro Quesada, la lógica matemática es un sistema que, veamos la respuesta, posee un lenguaje formal que admite los tres principios clásicos. ¿Cuáles son los tres principios clásicos? Identidad, no contradicción y tercio exclusivo. Entonces, admite los tres principios clásicos. La respuesta es la B a la pregunta 99. La pregunta 100 dice lo siguiente. Del texto se infiere que para Miro Quesada, entre la lógica tradicional y la moderna hay una relación isomorfa, radical, esencial, una concepción profunda o una vinculación subalterna. Veamos, la filosofía, debido a la lógica moderna, ha incluido a los principios de identidad, no contradicción y un tercio excluso postulados por los intelectuales griegos que lo concibieron existentes. Podemos inferir
una conexión profunda entre la lógica tradicional griega y la lógica moderna? La respuesta es la D. Bien, veamos lo siguiente, este texto, para las preguntas 101 y 102. Cuando Popper se arriesga a hacer observaciones fortuitas sobre la fal- falsabilidad de las más grandes teorías científicas, distorsiona la historia para acomodarla a su propia teoría de la racionalidad. Si la metodología de un historiador proporciona una reconstrucción racional pobre, este puede o bien hacer una mala lectura de la historia de modo que aquella coincida con la reconstrucción racional. Se encontrará con que la historia de la ciencia es enormemente irracional. El gran respeto de Popper por la ciencia le hizo elegir la primera opción, mientras que los irrespetuosos Feyerabend eligió la segunda. De acuerdo a la confirmación por el autor, se infiere que, veamos lo que infiere el autor, teoría sobre la ciencia. Según Lakatos, Popper ofrece una metodología de la historia pobre limitada a las observaciones fortuitas. Por consiguiente, Popper consigue que la historia distorsione los hechos para que se acomode a su propia teoría sobre la falsabilidad. La metodología de la historia de la ciencia de Popper distorsiona los hechos. Es la respuesta a la A. La pregunta 102 dice, si las observaciones históricas de Popper son una muestra de su respeto a la racionalidad de la ciencia, entonces es falso afirmar que, a ver, vamos a resaltar, Lakatos resalta la necesidad de una sólida investigación sobre la historia y la ciencia. La historia de la ciencia. De ese modo, a decir de este filósofo, una pobre investigación conlleva presentar a la ciencia y a su historia como una práctica irracional, tal como fue concebido por su colega Feyerabend. Entonces Feyerabend haya defendido la racionalidad de la ciencia a través de la historia es algo falso, algo que no se da. En la respuesta de la C. Bien, síguenos en nuestros siguientes videos de examen de admisión San Marcos 2018-1. Mi nombre es Andy Mendoza de poloeducation.com. Inscríbete a nuestro sitio web y canal de YouTube.